Hola, buen día familiar nuevo. Hola a todos aquellos también que nos ven a través de YouTube, a través de Facebook. Pues estoy muy contento de estar con ustedes una semana más compartiendo la palabra de Dios. Sé que Dios tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. Para quienes no me conocen, mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia Renuevo La Paz y cada semana estamos aquí aprendiendo más de la palabra de Dios y escuchando lo que Dios tiene que decirnos. Ya llevamos con estas 3 semanas en una serie que hemos llamado Su presencia hace la diferencia. Y hoy es el último mensaje de esta serie. Estamos terminando el libro de Éxodo. Vamos a comprimir los últimos 6 capítulos de Éxodo en este mensaje. Vamos a leer solamente algunos versículos clave del capítulo 34 y vamos a pasar al capítulo 40. Y los capítulos que hay en medio hablan acerca de la construcción del tabernáculo, que es algo que ya hemos estudiado. En semanas pasadas, nuestro hermano Adrián nos compartía acerca de esto. Entonces estamos en esta serie que se llama Su presencia hace la diferencia. Y una de las preguntas que vamos a estar respondiendo el día de hoy es: ¿cómo podemos caminar con Dios? Creo que es una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos dejar que Dios sea nuestro pastor en cada momento de nuestra vida, especialmente en esos momentos que son difíciles? Tiempos a lo mejor como estos que estamos ahorita todavía enfrentando esta pandemia, la enfermedad y probablemente el sufrimiento en nuestros cuerpos, nuestra familia, nuestros seres queridos. La semana pasada veíamos que nuestras vidas pueden estar marcadas por nuestra infidelidad o pueden estar marcadas por la fidelidad de Dios. Nuestras vidas pueden estar marcadas por aquellas veces en las que caímos, por nuestros propios errores, por nuestra propia eh, tal vez inhabilidad de poder amar a Dios como queremos amarlo. O pueden estar marcadas por el amor de Dios y por la fidelidad de Dios. Y es una cuestión solamente de decisión, es una cuestión solamente de dejar o de invitar a Dios a nuestras vidas y dejar que su presencia haga la diferencia en nosotros. Los principios que vamos a ver hoy nos ayudarán a ver cómo podemos dejar que la fidelidad de Dios marque nuestra vida y defina nuestra vida. Porque aunque Dios está presente, a veces podemos ser nosotros quien introducimos ruido a nuestra relación y no caminamos con Dios. Dios le promete, en estos capítulos que vamos a ver, Dios le promete a Moisés que va a estar en medio de ellos, en medio del pueblo, y ahora el pueblo debe aprender cómo caminar con Dios, y la obediencia es clave. Así que vamos a comenzar con el mensaje de este día. Una vez más, su presencia hace la diferencia. Ese es el título del mensaje, es el título de la serie, y con este mensaje vamos a estar terminando esa serie de su presencia hace la diferencia. Nos quedamos en el capítulo 34 de Éxodo. Hemos estado estudiando la historia de Éxodo. Hemos estado viendo la historia de Dios. Y es importante que pensemos en Éxodo no como la historia del pueblo de Israel siendo liberado, sino la historia de Dios liberando al pueblo de Israel. Esa es la perspectiva correcta. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Vemos que nos quedamos entonces en el capítulo 34 cuando Dios promete su presencia y su gloria. Y Moisés y el pueblo serían testigos. Dice capítulo 34 versículos del 10 al 11. Te invito a tener la Biblia en tus manos. En esta ocasión no va a estar apareciendo en pantalla, así que agarra tu Biblia. Te voy a dar 10 segundos para que corras, agarres tu Biblia o la abras en el celular. Éxodo 34, del 10 al 11. El Señor respondió: Escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes, expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Dios entonces promete acompañarlos. Y si estuviste con nosotros durante los últimos 2 mensajes, bien sabes o bien sabrás que había esta tensión después de la caída del pueblo, después de que fallaron en los primeros 2 mandamientos, estaba esta tensión de no saber cómo Dios iba a responder a su pecado, cómo Dios iba a responder a su infidelidad, y si Dios iba en verdad a acompañarlos en el camino que tenían por delante o hacia el futuro. Y aquí vemos a Dios prometiendo su presencia. Vemos a Dios respondiendo con amor a su desamor.
Vemos a Dios respondiendo con fidelidad ante la infidelidad del pueblo, porque su presencia hace la diferencia. Su presencia está en medio de ellos, ahora en el centro del campamento, y eso cambia todo. Ahora el pueblo debe aprender cómo caminar en comunión con Dios, y la obediencia va a ser clave. ¿Te das cuenta entonces que la obediencia del pueblo no fue la que trajo la presencia de Dios con ellos? A ellos fue la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. Es Dios mismo decidiendo entrar a nuestras vidas. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras caídas, Dios decide y nosotros simplemente podemos abrir las puertas para que Él entre. Y Dios promete entonces estar con ellos. Y aunque la obediencia de ellos no trajo a Dios en medio de ellos, sí va a ser la obediencia clave para que ellos puedan caminar con Dios o puedan caminar guiados por Dios. Y es lo mismo para nosotros. La obediencia para nosotros es clave para poder caminar guiados por Dios. Entonces, el pueblo de Israel, Dios pretendía que el pueblo fuera una nación de testigos, presenciar su gloria, presenciar lo que Dios iba a hacer en ellos y comunicarlo a otras personas. La presencia de Dios trajo consigo una promesa de Dios de realizar milagros, de realizar señales, mientras ellos iban a ser testigos. Y me recuerdo mucho en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús le dice a sus discípulos, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, cuando descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Como discípulos de Jesús, Él nos ha dado su promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos ha dado su presencia a través del Espíritu Santo y somos llamados a ser sus testigos ante el mundo. Caminar con Dios no solamente significa vivir en comunión con Él para nuestro beneficio y ser bendecidos, sino como era la promesa también para Abraham, la promesa que Dios está cumpliendo en Israel. La promesa para Abraham era que Él, a través de su familia, iba a bendecir a toda la tierra. Que Dios iba a bendecir a Abraham para que fuera de bendición. Y es lo mismo con nosotros. Dios nos bendice para que seamos de bendición. Entonces, somos, al igual que Israel, llamados a ser testigos de Dios, de las obras de Dios, testigos de Jesús, testigos de las obras del Espíritu Santo. Así que vamos a ver 5 cosas que nos van a permitir caminar con Dios, que nos van a ayudar a poder caminar con Dios hacia adelante, hacia lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y hacia lo que Él quiere hacer en el mundo. Lo primero es, no comprometas tu lealtad. No comprometas tu lealtad. O no comprometas tu amor por Dios y tu fidelidad a Dios. Veamos Éxodo 34 del 12 al 15. Ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos. Prácticamente lo que Dios comienza a hacer aquí, lo que le comienza a decir a Moisés es prácticamente volver a decir los 10 mandamientos. Pero si te das cuenta, Dios aquí está siendo incluso más práctico con lo que le está diciendo a Moisés y está siendo más específico. Estas primeras instrucciones tienen que ver con los 2 primeros mandamientos, esos mandamientos que el pueblo había roto. Esos 2 mandamientos son: no tendrás otros dioses aparte de mí y no te hagas ídolos. Sin embargo, como decía, Dios está siendo aquí más práctico. Y Dios está diciéndole al pueblo algo más específico: cuiden sus relaciones. O más bien, tengan cuidado del tipo de relación que inician con otros pueblos, si es que inician alguna clase de relación. Otros pueblos que los rodean, pueblos paganos, obviamente eran otras culturas que adoraban a distintos dioses. Uno de ellos es mencionado aquí, la diosa Acera. Y parte de la adoración a la diosa Acera era la prostitución o las relaciones sexuales. Había sacerdotisas que se prostituían en los templos o en los lugares de adoración de la diosa Acera. Porque muchos de los dioses de otras culturas eran dioses de la fertilidad y
Se adoraban a esos dioses a través de relaciones sexuales con prostitutas que habían en esos templos. Entonces Dios dice, ten mucho cuidado con el tipo de relación que inicias con otros pueblos. Dice, no hagas tratados, no entres en relaciones de pacto, así como el pacto que había entrado Dios con Israel, porque si entras en ese tipo de relaciones que son a lo mejor relaciones más que requieren más de ti o que te van a ligar a ciertas condiciones, dice Dios, vas a quedar atrapado. Lo que Dios está diciendo es ten mucho cuidado. No comprometas tu lealtad. Ten cuidado del tipo de relación que inicias con otros pueblos. El pueblo incluso debía derribar los altares, los lugares de adoración a otros dioses. Eh, Prácticamente Dios está diciendo es, sé sabio. Quita todo aquello que puede ser una ocasión para caer. Eh, Otra cosa que Dios está diciendo con esto es no seas orgulloso. No pienses que no caerás. Porque muchas veces nos sentimos fuertes y decimos, no, no voy a caer. Y estamos caminando ahí en la línea entre el pecado y lo que no es pecado. Y pensando que no vamos a caer. Pero, ¿por qué ponernos en ese peligro? Dice Dios. Sé sabio y reconoce que eres humano. Reconoce que si cruzas la línea, incluso si todavía no cruzas la línea de pecado, pero si te pones en un lugar eh, en peligro, tarde o temprano vas a caer. Así que prácticamente lo que Dios está diciendo al pueblo es, no seas ingenuo. Y nos lo dice también a nosotros, ten cuidado, no comprometas tu lealtad. No te pongas en situaciones peligrosas. No te pongas en situaciones donde sabes que vas a caer. Y no solamente eso, sino que Dios dice también, quita los lugares de adoración. Quita todas aquellas cosas que sabes que te pueden abrir las puertas para el pecado. Quita aquellas cosas de tu vida que sabes que se prestan para que hagas algo que no debes hacer. Probablemente es un lugar, probablemente es alguna persona, alguna situación específica, alguna cosa, algún objeto, alguna aplicación, alguna, alguna conversación. Ten mucho cuidado. Dice Dios, si no comprometas tu lealtad, no tengas otros dioses. Ten mucho cuidado. Lo segundo, recuerda y recuenta la historia de Dios. Recuerda y recuenta la historia de Dios. Leamos Éxodo 34:18. Éxodo 34:18 dice así, deberás celebrar el festival de los panes sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal y como yo te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado a comienzos de la primavera en el mes de Aviv, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. Aquí vamos a hablar de la importancia de recordar. Había 3 festivales que los israelitas debían celebrar. Uno de ellos era la Pascua. En la Pascua los israelitas recordaban su salida de Egipto en medio de grandes señales y milagros que Dios hizo. Era el aniversario de su liberación, de la redención que Dios había traído a Israel en el pasado. Y ya había pasado casi un año de este momento y Dios les está diciendo no se olviden de celebrar este festival que Dios mismo instituyó, porque para Dios es importante que el pueblo recuerde y es importante para Dios que nosotros recordemos lo que Él ha hecho. Al celebrar tenían que comer cierta comida a cierta hora con la familia. Tenían que prepararla de una manera específica y con ciertos ingredientes preparados de una manera particular. Y cada elemento de esa celebración les ayudaba a recordar la historia desde la perspectiva de Dios. Era Dios dándoles elementos para que ellos pudieran recontar la historia a las futuras generaciones y a ellos mismos. Recordar qué es lo que Dios había hecho. Había cierta comida que la tenían que preparar con hierbas amargas y la amargura les recordaba el sufrimiento que habían experimentado en Egipto y después la, eh, al- después la liberación que Dios trajo. Entonces eran elementos muy prácticos, visibles y comestibles. Y a lo mejor olores también. Y creo que sabemos, ¿no? Que uno de los elementos más fuertes en la memoria son los olores. Entonces, ellos recordaban un tiempo de mucho sufrimiento y lo que tuvo que suceder para que fueran liberados no fue sencillo. Y no solamente era la importancia de recordar, sino la importancia de recontar la historia. Dios les estaba dando elementos para contar la historia de una manera específica que les ayudaba a recordar lo que había sucedido en el contexto del cuadro completo de la perspectiva de Dios, de lo que quería hacer
con ellos. Qué importante es esto. Qué importante, porque recontar es creer hacia el pasado. Recontar, estoy tomando esa palabra recontar, yo la inventé, bueno, o la tomé y la estoy usando para describir esto que Dios está haciendo con el pueblo. Recontar es creer hacia el pasado. Porque creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que es difícil creer cuando estamos pasando por sufrimiento. Es difícil ver el cuadro completo cuando estamos pasando por mucho dolor, cuando estamos desesperados, cuando estamos enfrentando la ansiedad. Recontar es creer hacia atrás, es mirar el pasado e identificar las huellas de Dios. Recontar es volver a narrar nuestras historias desde la perspectiva de Dios. Y es algo que hacemos incluso en comunión con Dios, en oración, pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a ver mi pasado y ayúdame a recontarlo. Ayúdame a armarlo de una manera que, que tus huellas sean visibles o sean evidentes. Que yo pueda recontar mi historia de tal manera que lo que viví pueda tener un nuevo significado para mí, para mi vida, y permíteme alabarte a través de todo esto. Para Dios siempre ha sido importante que nosotros recordemos. Muchas veces podríamos desear que Dios nos dé nueva información o que nos diga nuevas cosas, una nueva afirmación, y muchas veces lo que Dios nos dice es, ¿recuerdas aquella vez? ¿Te acuerdas cuando hice esto? ¿Te acuerdas cuando te saqué de este problema? ¿Te acuerdas cuando te proveí? ¿Te acuerdas cuando te sané? ¿Te acuerdas cuando te mantuve seguro? Y recordar es creer que ese Dios que obró en el pasado es el mismo que nos acompaña en el presente. Y lo mismo que hizo antes, lo puede hacer ahora. Pero eso no es a veces nos quedamos con eso, ¿no? Queremos que Dios haga las mismas cosas que hizo antes, y ese no es el propósito. Lo que Dios quiere que recordemos es que el mismo Dios que obró antes, que nos mostró su provisión, que nos mostró su cuidado, es el mismo Dios que nos acompaña ahora. ¿Va a hacer lo mismo que hizo antes? Probablemente no, pero es el mismo Dios que nos ama y no ha cambiado su corazón hacia nosotros, es ese mismo Dios, y por eso es importante recordar y recontar la historia de Dios. El tercer punto es, entrégale a Dios lo primero y lo mejor. Entrégale a Dios lo primero y lo mejor. Leamos Éxodo 34, del 19 al 20. El primer nacido de cada animal me pertenece, incluidos los machos de las primeras crías de tus manadas de ganado y de tus rebaños de ovejas y de cabras. Para recuperar la primera cría de un burro podrás pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagas rescate para recuperarlo, tendrás que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienes la obligación de pagar el rescate por todo primer hijo varón. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Ok, entrégale a Dios lo primero y lo mejor. Qué padre es esto, y al mismo tiempo qué difícil a veces es hacerlo, es poner en práctica esto, es entregarle a Dios lo primero y lo mejor. Porque muchas veces es precisamente esa categoría la que nos queremos quedar nosotros con ella, ¿no? Queremos quedarnos con lo primero, queremos quedarnos con lo mejor. Y qué interesante que Dios le dice al pueblo, no, esto tienes que hacerlo, ¿no? Es parte de tu vida en comunión conmigo, debes entregarme lo primero y lo mejor. Y lo dice Dios bien claro, ¿no? Porque toda primera cría me pertenece, es algo que Dios está tomando para sí. De hecho, todo le pertenece a Dios. Pero lo que Dios está diciendo es, me pertenece, está diciendo, ok, voy a tomarlo, quiero que me entregues esto, quiero que me entregues las primeras crías de todo tu ganado. El pueblo tenía que ofrendar entonces a Dios cada primer animal nacido del ganado. Era una manera de confiar en la provisión de Dios y reconocer y decir, ok, finalmente es Dios quien me dio esto. Y si Dios me lo está pidiendo, se lo voy a dar. Se lo voy a dar confiando en que Él va a seguir proveyendo. Voy a dárselo confiando en que Él va a seguir proveyendo como siempre lo ha hecho. Y es bien interesante cómo Dios toma en cuenta incluso las necesidades de las personas, y dice, incluso, bueno, con los burros, a lo mejor porque eran animales más útiles, animales de carga, ayudaban con el trabajo. Dios dice, ok, si quieres rescatar a un burro, si quieres quedarte con el primer varón, con la primera cría de burro, bueno,
simplemente ofrece un sustituto. Pero Dios es bien claro cuando se refiere, porque también dice, y cada hijo varón nacido, cada obviamente humano, también es mío. Pero Dios es bien claro en decir, pero está prohibido. Es obligación rescatar a los hijos ofreciendo un sustituto. Es importante para Dios aclarar esto porque recordemos que Dios quiere diferenciar al pueblo de Israel de todas las demás naciones. Y una práctica común en culturas que rodeaban a los israelitas era ofrecer sacrificios humanos, especialmente sacrificios infantiles, ofrecerlos a ciertos dioses. Entonces Dios dice, nunca van a ofrecer ustedes un sacrificio humano, nunca van a ofrecer a un niño, a uno de sus hijos un sacrificio, tienen que ofrecer siempre un sustituto. Y obviamente hay toda una imagen detrás de esto donde finalmente nuestro sustituto de todos nosotros es Jesús, quien muere por nosotros, quien muere en lugar de nosotros como ofrenda a Dios. Eh, Finalmente esta ley lo que busca es crear en el pueblo esta idea o esta realidad de que todo le pertenece a Dios. Y que cuando nosotros le damos a Dios lo primero y lo mejor, reconocemos esta realidad. Y reconocemos y confiamos en que Él va a seguir proveyendo. Entonces, entrégale a Dios lo primero y lo mejor. Y yo creo que cada uno de nosotros sabe qué es eso, qué es lo primero y lo mejor. Y entreguémosle eso a Dios, lo mejor de nosotros, lo primero, que Él sea el primer lugar. Y estoy seguro que va a ser algo costoso. No sé qué sea, a lo mejor es tesoro, a lo mejor es tiempo, a lo mejor es talento, a lo mejor es trabajo, a lo mejor es emoción, a lo mejor es energía, pero entreguémosle a Dios lo primero y lo mejor. Para muchos esto significa a lo mejor que el tiempo con Dios sea lo primero que hagan en su día. Otros lo que hacen es ofrecer sus ofrendas o su diezmo y procurar que sea lo primero que apartan de su salario para ofrecérselo a Dios. Pero puede verse de muchas formas. Lo que sí sé es que cualquiera que sea, cualquier categoría que sea eso, sé que va a ser costoso, sé que va a ser un sacrificio, y sé que nos vamos a enfrentar a la duda de ofrecerlo, de no saber si, es que si doy esto, no me va a quedar para esto otro, si doy esto, a lo mejor no me va a quedar tiempo o recurso para esta otra cosa. Pero de eso se trata de confianza. Se trata de confiar que Dios va a proveer, pero primeramente se trata de reconocer que si tenemos algo en primera instancia es porque Dios nos lo dio. No tuviéramos nada si no fuera Dios el que nos lo dio. Am, Así que no dejes que las cosas que recibes, se conviertan en tu objeto de adoración. En cambio, usa esas cosas para adorar a Dios. Y eso significa decir, Señor, eso te pertenece y te lo voy a dar a ti. Punto número 4. Aparta un tiempo para estar presente para Dios. Éxodo 34, 21. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el día séptimo dejarás de trabajar, incluso durante la temporada del arado y de la cosecha. Wow. Éxodo 34, 23. 3 veces al año todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor Dios de Israel. Hablando de los festivales, de los 3 festivales importantes para Israel. Otra de las cosas que para el pueblo podía convertirse en un ídolo o en un sustituto para Dios era el trabajo. Era a lo mejor el decir, el trabajo es el que me provee. Si no trabajo, no voy a tener para comer. Y el trabajo me sustenta. Si no trabajo, no voy a tener esto. Puede convertirse en un ídolo. En un mundo donde, en una cultura, en un tiempo donde no hay entretenimiento, donde no hay distracciones, cosas como la comida y el trabajo pueden convertirse en un ídolo, pueden convertirse en algo que sustituye a Dios. Al guardar el día de reposo y al celebrar los festivales, las personas estaban confiando en Dios. En el día de reposo porque estaban dejando de trabajar. Era literalmente dejar de trabajar por un periodo de 24 horas, confiando en Dios. Hacer una pausa, contemplar, pasar tiempo con Dios. De la misma manera, el celebrar los festivales para los hombres especialmente, después de cierta edad, tenían que viajar hasta Jerusalén para celebrar estos festivales. Y ellos tenían que confiar, y Dios les dice en los versículos, que no los vamos a leer, pero están ahí en este mismo capítulo, decía, deben confiar ustedes, que si vienen y celebran estos festivales, yo me voy a encargar de proteger sus casas,
aquello que dejen, yo voy a encargarme de que no venga ninguna otra nación y quiera conquistarlos durante ese tiempo. Entonces era simplemente confiar en Dios, estar presentes para Dios. El día de reposo en especial es una forma de decir, Señor, yo no tengo que tener siempre el control, puedo confiar en ti. Y hemos hablado mucho de esto, y de hecho hace algunas pocas semanas, hace como 3 semanas, hablamos acerca de eso, así que no voy a pasar mucho tiempo en este punto. Pero es decir, Señor, yo no tengo que tener siempre el control. Y la verdad es que es decir, es comprender que el control es una ilusión, nunca lo tenemos en realidad. Y es confiar en Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado porque vivimos en una cultura que muchas veces ve el trabajo excesivo como una marca de éxito, como una marca de una persona que se esfuerza, pero debemos practicar el día de reposo y confiar en Dios. Es una manera de rehusarnos en dejar que la cultura defina nuestra identidad o defina nuestro término de éxito. Y si queremos ser dirigidos por Dios, debemos apartar tiempo para estar presentes, para escuchar, para contemplar a Dios, para ser transformados, no solamente para escuchar instrucciones, sino para estar con Dios, para estar presentes, para disfrutar nuestra comunión con Él, para ser transformados por Él. Debemos practicar el dejar de agarrar el volante y debemos practicar el dárselo a Dios. Y a veces eso solamente sucede cuando literalmente reposamos, cuando dejamos de trabajar. Finalmente todo esto está orientado a una cosa importante, a una cosa clave, y es ser dirigidos por Dios. Y ese es el punto 5, ser dirigido por Dios. Leamos Éxodo 34, del 29 al 32. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel volvieron, el resplandor del rostro de Moisés, vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad y les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Dios continúa hablando y nosotros debemos estar escuchando. Algo que a lo mejor nos llama la atención y causa ruido es cómo es que el rostro de Moisés resplandecía. ¿Es algo literal o es algo figurativo? No, está hablando de forma literal. Moisés pasaba tiempo hablando con Dios y dice que después de hablar con Dios su rostro resplandecía. Y tiene sentido. Tiene sentido en la forma de que es lógico pensar que pasar tiempo con Dios nos transforme de cierta manera. Y si el tiempo que Moisés pasaba con Dios de una manera visible transformó a su rostro, de la misma manera el tiempo que nosotros pasamos con Dios debe transformar nuestros corazones de alguna manera. Las personas somos transformadas cuando pasamos tiempo en comunión con Dios. Dios desea transformarnos a la imagen de su Hijo Jesús y eso sucede cuando pasamos tiempo en comunión con Él. Las personas necesitan ver a Cristo en nosotros. Eh, Creo que una de las cosas que a veces pueden ser confusas para nosotros es cuando pensamos en la voluntad de Dios, en las instrucciones. Y a veces las personas me preguntan, ¿cómo sé que algo es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que algo específico es a lo que Dios me está dirigiendo? Y a veces Dios nos dirige a cosas específicas, pero a veces nos confundimos y es importante comprender que muchas veces la voluntad de Dios no tiene que ver con cosas específicas que hacemos, sino con quiénes somos, con qué tipo de personas somos. Tienen que ver con ser transformados a su imagen. Y a lo mejor muchas veces no se va a tratar de cierto lugar específico, cierta forma específica, sino se va a tratar de ser transformados a su imagen, de tal manera que sin importar en qué lugar estemos, con qué personas, haciendo qué trabajo, no importa dónde estemos, porque somos transformados a su imagen, al estar con Él, al seguir sus instrucciones, al obedecer, podemos hacer su voluntad en diferentes lugares. Podemos hacer su voluntad en donde estemos. Ciertamente en ocasiones la voluntad de Dios va a ser dirigirnos a ciertos lugares específicos, con ciertas personas específicas, hacer ciertas tareas específicas, pero por lo general lo que vemos en la Biblia es que se trata de ser, de quiénes somos, de ser transformados a la imagen de Jesús. Esa es la voluntad de Dios, una de la voluntad general podríamos decir.
Moisés entonces le comunica las instrucciones de parte de Dios al pueblo. En los siguientes capítulos, en estos capítulos que a lo mejor no vamos a introducirnos, que hablan acerca del tabernáculo, de la construcción del tabernáculo, hay una frase que se repite más de 15 veces. A lo mejor se repite esta frase específica o una frase parecida, y la frase es: y Moisés hizo todo como Dios se lo ordenó. Y Moisés hizo todo como Dios se lo ordenó. Es una frase que describe la actitud y la vida de Moisés durante estos capítulos, últimos capítulos de Éxodo. Y qué padre que esa fuera la frase que describiera nuestras vidas en nuestro futuro, ¿no? Y Moisés hizo todo lo que Dios le ordenó. Necesita haber en nosotros una disposición para escuchar y obedecer a Dios, y solo así podremos ser dirigidos por Él. Finalmente leamos Éxodo 40 al 34 al 38. Estamos ya en el último capítulo de Éxodo. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían en donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día la nube del Señor quedaba en el aire, en el tabernáculo, y durante toda la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. La gloria del Señor llenó el tabernáculo que Moisés construyó. Finalmente, la presencia visible de Dios, la gloria de Dios está en medio del pueblo, y el pueblo puede verla, puede presenciarla. Dios está en medio de su pueblo en este momento, en este capítulo. Y eso me recordó mucho otra vez a Hechos capítulo 1:8, cuando Jesús dice a sus discípulos: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y recordemos que Jesús le había dicho a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén, no se muevan de ahí, quédense ahí hasta que descienda el Espíritu Santo. Y ellos lo hacen de esa manera. Dice: recibirán poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes, y me serán testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo más lejano de la tierra. Necesitamos ser dirigidos por la presencia de Dios. Y como cristianos, ser cristiano no significa simplemente adoptar una serie de instrucciones o valores o mandamientos. Significa Dios en nosotros, Cristo en nosotros, el Espíritu Santo obrando en nosotros y a través de nosotros. Por eso debemos caminar con Dios. Jesús nos dio mandamientos, instrucciones y una misión. Jesús sigue obrando en el mundo, y nosotros debemos estar listos para escuchar y para seguirlo. El Espíritu Santo está activo alrededor de nosotros, obrando en las personas con las que nos topamos y con las que platicamos cada día. Si estás en comunión con Dios, vas a poder ser dirigido por Él y ser testigo. Habla de lo que Dios ha hecho y está haciendo. Habla de lo que Jesús hizo en tu vida y lo que sigue haciendo en tu vida. Hermanos, hay misión allá afuera. Y cuando platico con muchos de ustedes, y cuando platico con algunos de ustedes, me doy cuenta que las personas que necesitan escuchar de Dios y que necesitan conocer a Jesús están ahí cerca de nosotros, en el trabajo, o cuando salimos a comprar, o nuestros vecinos. Las personas que necesitan escuchar están ahí, y Dios está obrando en ellos. Algunos de ustedes me comparten cómo las personas están sensibles, están haciendo preguntas, están interesadas, o están necesitadas, o están deseando oración, o están ahí enfermas esperando esperanza de algún lugar. Así que seamos testigos. Dios prometió su presencia, Jesús prometió su presencia en nuestras vidas, y creemos en Él. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, simplemente caminemos, seamos dirigidos por Él y seamos testigos. Contemos de lo que Dios ha hecho y lo que sigue haciendo, y de las buenas noticias que hay en Jesucristo. Déjenme orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu promesa de estar siempre con nosotros, tu promesa de dirigirnos, tu promesa de darnos, de dotarnos de poder, tu promesa de obrar en nosotros y a través de nosotros, la promesa de transformarnos a la imagen de Jesús, y permite que nosotros simplemente dejemos que tú hagas todas esas cosas en nuestras vidas. Que seamos, Señor, vasos moldeables, que seamos corazones, Señor, sensibles,
dispuestos a ser transformados por tu presencia. Ayúdanos, Padre, a apartar ese tiempo para estar presentes para ti y ser transformados por tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.